Bien, vamos a iniciar con la clase de hoy y vamos aquí a anclar aquí nuestra imagen. Y pues vamos a comenzar contestando el repaso del módulo número 7, ¿ok? El módulo número 8, al igual que el 4, por ejemplo, tiene una peculiaridad que prácticamente es un repaso de algunos autores que al final y al cabo es bueno que nosotros conozcamos, pero los vamos a repasar mediante un enlace typo prácticamente, como el de las crónicas de la conquista y del descubrimiento, donde está la sucesión de autores, y entonces ahí están las distintas obras. Hola, Teresa, buenas. Entonces vamos a aprovechar este tiempo del día de hoy para contestar el repaso del módulo número 7. A ver, vamos a entrar aquí. Aquí está. Aquí, ahí está. Aquí está este repaso y vamos a ver. ¿Leyeron esta historia? Y entonces la primera pregunta es, por su estructura externa, el poema anterior se clasifica como, y antes de contestar esta pregunta, en metodología de la lectura se vio que los poemas o los escritos se pueden analizar desde dos ángulos, desde la parte interna y la parte externa. La parte interna lo que hace es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es ver la subjetividad de la obra, es decir, qué actitud tiene el autor, qué carácter se ve en el personaje. Y también existe la estructura externa, donde se nos va a pedir probablemente en el examen que identifiquemos qué tipo de escritura es. Y en este caso se nos pone un ejemplo. Entonces, por su estructura externa, el poema anterior se clasifica como, pudieron investigar cuáles son las características de cada uno de estos tipos de poesía. ¿Qué es una lira? ¿Qué es un soneto? El soneto ya lo tenemos súper bien definido. Es un poema que tiene dos cuartetos, dos tercetos, y es de arte mayor. En su mayoría tiene entre 11 o 12 sílabas cada verso. Y los otros tres, ¿pudieron checar qué características tiene, por ejemplo, la lira? Bueno, No, maestro, hoy sí tuve que salir a hacer diligencia, si no chequé bien eso. Ok, no te preocupes. Teresa, ¿pudiste verlo? pues solo pude ver lo de la lira, que es un tipo de estrofa de 5 versos de la métrica española. Son Ok, dos, compuestas de heptasílabos, decasílabos, ok. Heptasílabo, ¿cuánto es? 7. 7. Entonces vamos a partir. Vamos a partir. ¿Qué necesitamos saber entonces con esto? Algo que nos va a orientar para saber qué tipo de recurso es utilizando o contando las sílabas, porque aquí ya nos dio una idea. La lira tiene 7 sílabas. Entonces vamos a contar. Vamos a contar esta, por ejemplo. Esta, tarde, mi, bien, cuando, te, aquí es sin alefa, te hablaba. Entonces, ¿cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 acá. Vamos a contar el otro. Es 1, 2, tiene sin alefa. 3, 4, 5, tiene sin alefa. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vía. Cuando encuentren una palabra que termine en ia, valentía, como esta, corría, el acento va a estar en la i y se divide, o se parte, ¿ok?
aunque es un diptongo en teoría, pero el acento es lo que termina dividiendo. Entonces tenemos acá 11. Así que ya tenemos en este fragmento prácticamente, con base a este ejercicio, prácticamente la definición del tipo de poema que tenemos acá. No es una lira. Lo más probable es que sea un soneto. ¿Qué es la redondilla? Dice que es un tipo de poema compuesto por 4 versos, pero generalmente octosílabo. ¿De cuánto es un poema octosílabo? De 8. Y este tiene 11. ¿Qué es el serpentecio? Es una estrofa formada por 4 versos de arte mayor, de las cuales riman el primero con el tercero. Vamos a ver si rima aquí el primero con el tercero. A ver. Vamos a poner acá. Hablaba es la A. ¿Con cuál rima hablaba? Con deseaba. Y vía rima con persuadía. Así que prácticamente con esto se rompe la posibilidad de que sea un serpentecio. Porque dice el serpentecio que debe ser la rima del primero con el tercero. Así que prácticamente estamos ante un soneto. ¿Ok? Como les comenté, normalmente en el examen van a hacer referencia al soneto. Van a hacer mucha referencia al soneto y prácticamente sería eso. ¿Ok? Y con este ejercicio que ya hicimos, podemos contestar cuál es el esquema de la rima de la primera estrofa. ¿Cuál sería? ¿Qué letra es? Aquí está. Es A, B, B, A. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería el inciso A. ¿Ok? Perfecto. Ahora, está interesante esta pregunta número 3. ¿Qué clase de licencia médica Esas preguntas son las que me revuelven, son las que no me gustan. son las que no, y las que no nos gustan son las que salen en el examen? Ese es clásico. Dice, ¿qué clase de licencia métrica se emplea en el verso esta tarde, mi bien, cuando te hablaba? Lo que tenemos que hacer es lo que hacemos cuando hacemos una operación matemática. Hagan de cuenta que en una operación matemática lo que nos dicen es esto. A ver, 5 más X es igual a 8. Entonces nosotros utilizamos nuestro razonamiento matemático y decimos, ¿qué harían ustedes aquí Hay 2 maneras. Uno es contestarlo de manera mental, porque es una operación sencilla, y decir, lo que le falta es el 3 y entonces sería 8. Otra manera de contestarlo es poner X igual a 8 menos 5 igual a 3. ¿Ok? Tipo de ecuación. Lo mismo tenemos que hacer con este ejercicio de comunicación, de redacción, de análisis literario. Tenemos que utilizar las reglas. ¿Aquí qué regla utilizamos? Cambiamos el signo. Con base a esa regla de cambio de signos, nos dimos cuenta que al cambiar de un lugar a otro, el signo cambia y se convierte en menos cuando era más. Y así sucede a la inversa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar cuántos versos tiene esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Bien. Cuando te, aquí recuerden que la H también forma sinalefa, hablaba. ¿Cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Tiene 11. Y vamos a regresarnos aquí. ¿Cuánto tiene este segundo? Tiene 11. Por tanto, esta cantidad que es 11, ¿lo tenemos que modificar o está bien que quede así? Es necesario modificarlo. Vamos a contar cuántas sílabas tiene el otro. Que con palabras no te persuadía. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El otro. Que el corazón me vieses desear. ¿Está bien así? La E y la A. ¿Es un diptongo la E y la A? No, son dos sílabas abiertas. Desea, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por tanto, ¿qué tipo de recurso utilicé en la primera estrofa para que me diera 11? Originalmente me debió haber dado, si fuera un conteo ortográfico, me hubiera dado 12. ¿Pero qué necesité para restarle 1 y que diera 11? Pregunta del millón. El hiato. No, me va a dar un infarto ahorita. Va a ser la primera clase donde se muere el profesor. ¿Cuál? Sinalefa. La sinalefa. Aquí originalmente me daba 12. Yo lo que necesitaba era restarle 1. Y para restarle ese 1, tengo que hacer una operación, la resta. ¿Y qué se utiliza para restar en este recurso? La sinalefa. ¿Y qué se utiliza para sumar? El hiato, primero. Y si no hubiera ninguna sinalefa, lo que se utilizaría para restar sería la sinéresis. Y lo que se usaría para sumar sería la diéresis. ¿Ok? Aquí, a ver este chat. ¿Ok? ¿Cómo ves? A ver, ¿queda alguna duda sobre esto? ¿Cuál es la parte que no sé si me explico bien? Lo que tenemos que hacer en ese tipo de operaciones es ver el panorama completo y qué necesitamos hacer. Lo tenemos que ver como un paquete completo. ¿Qué necesito hacer? A ver, tengo 5 litros de refresco, pero le tengo que dar refresco. Tenía yo planeado darle a 10 personas. ¿Ok? Pero resulta que ahora son 20. ¿Qué hago? Tengo que hacer una operación matemática para poder dividir o fraccionar esos 5 litros. Lo mismo sucede con esto. Tengo que razonar qué recurso tengo que utilizar para que me dé la cantidad que necesito. Tengo, al igual que el poeta, los permisos que sean necesarios, pero siempre lo tengo que utilizar en el siguiente orden. Primero aplica la sinalefa. Segundo se aplica el hiato y después la diéresis o la sinéresis. Tengo que ver, a ver, ¿qué necesito? ¿Necesito restar? Voy a ver si tiene una sinalefa. Ah, y otra cosa, no lo olviden. Tengo que considerar
si la palabra es aguda, grave o esdrújula. Y en este caso, hablaba. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Grave. Por tanto, se queda igual. Así vamos a estar viendo varios ejemplos. Así vamos a estar viendo varios ejemplos en donde se nos va a poner el reto de tener que determinar qué tipo de recurso vamos a utilizar. Bien, entonces la respuesta aquí es la sinalefa. Con la expresión, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos, se alude a qué cosa. Ya en líquido humor viste. Aquí está haciendo referencia al amor, al perdón, al llanto, al desengaño. Llanto. Al llanto, correcto. Está haciendo referencia al llanto. Y ahora vamos a hacer los siguientes. Aquí miren, no cambié los números, pero deben ser 6, 5, 6, 7 y 8. Dice, ¿cuál es el esquema de la rima de los 2 tercetos del texto poético anterior? A ver, ¿cuáles son los que vamos a analizar? ¿A partir de qué línea? Los 2 tercetos del texto poético anterior. ¿A partir de qué línea vamos a ir? A partir de este. Y entonces vamos a hacer las rimas. Vencida, que es la primera A, cuadra con fementida y con vida. Edades, que sería la B, cuadra con verdades y con vanidades. Pregunta, ¿qué tipo de rima es esta? ¿Es rima consonante o rima asonante? Consonante. Consonante, correcto. ¿Por qué? Porque la coincidencia a partir de la última vocal acentuada incluye precisamente las consonantes. Así que, ¿cuál sería la combinación aquí que cuadra? A, B, A, B, A, La B. C. La C, correcto. Aquí es más fácil determinarlo, porque si hubiera algún tipo de variación, lo que tendrían que hacer ustedes, o si no lo encuentran, sustituyan las opciones. A ver, por ejemplo, ABC. No, no hay ABC acá porque coincide la A con la A, la B. A, B, A, C. Como no hay la C, tampoco esta coincide. Y aquí pudiéramos tener la duda con esta, pero si nos damos cuenta, edades con fementida no cuadra para que pueda ser BB. Así que tranquilamente podemos identificar la respuesta correcta. ¿Cuántas sinalefas se encuentran en la primera estrofa? Aquí. Por favor, cuéntenlo. Tienen 10 segundos para contar cuántas sinalefas. Y me ponen en el chat cuántas contaron. Cuéntenos los que vean la clase grabada. Cuenten también las sinalefas. 7, maestro. 7. A ver, vamos a contarlas. Dice, en perseguirme mundo, dice acá, ¿qué interesas? En que te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento, mi entendimiento. ¿Dónde está el séptimo? ¿Cuál habrás visto, Tere? ¿Cuál habrás visto?
Conté la Y. La Y, ¿con cuál? Con este. Creo que conté mal. Sí, la Y. Ok. Cuando estén en distintos versos no cuentan, es un verso independiente. Cuando estén en distintos versos no cuentan. Hagan de cuenta que está empezando otra vez. Por tanto, son todos. La respuesta correcta es 6. Pregunta. Casi Por le sus atino. ¿Mande? Casi latinas por uno. Casi le atino. Por sus características formales, el texto poético anterior se llama, ¿qué será? 2 cuartetos, 2 tercetos y vamos a contar cuántas sílabas tienen para que confirmemos. Vamos a empezar desde el soneto. Si tiene 11 o 12 es un soneto, no le busquemos más. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a contar uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces estamos ante un soneto. Va a ser muy raro que un fragmento que nos pidan que analicemos sea alguna de esas otras, que sea una lira, un cuarteto, una redondilla o cosas. Y por último, ¿cuál de los siguientes recursos literarios se utiliza en el texto poético anterior? ¿Cuál? Dice, en perseguirme, vamos a borrar acá, vamos a borrar esta parte aquí para que se pueda leer tranquilamente. Ahí está. Dice Sor Juana Inés de la Cruz, en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? ¿Qué quiere decir allí, Sor Juana? Dice, solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Está valorando la cuestión del estudio, del entendimiento, la inteligencia. Dice, yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. De nuevo, prefiero ser inteligente que ser rica. Anteriormente prefiero ser la inteligencia que la belleza. Dice, y no estimo hermosura que vencida, el despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fe mentira. Temiendo por mejor en mis verdades, consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. ¿Qué es? Un juego de significados, un juego de contrarios, una paradoja o una alegoría. Esta sí está buena. ¿Qué será? Juego de significados. ¿Se entiende lo que está diciendo esta historia o este poema, este soneto de Sor Juana? Sí se entiende qué está haciendo. Está haciendo una especie de, está contrastando. Está contrastando. Entonces, yo descartaría, si yo entiendo que está haciendo, está diciendo, yo prefiero las cosas que son más importantes, ¿ok? Por sobre las riquezas, por sobre las bellezas, yo prefiero tener fe. Prefiero ser una persona de fe, no de fe, de fe. Prefiero consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades. Entonces, no entraría dentro de una paradoja. Es una expresión, es una idea bastante, creo que comprensible. Está entre juego de significados y juego de contrarios. Un juego de contrarios o un juego de palabras, más bien es como cuando dice sencillamente a alguien, eh, cuando utiliza expresiones como caliente y frío, como claridad y oscuridad. Pero en el juego de significados lo que hace es que está dando a entender algo. Y si aquí, en lugar de alegoría o en lugar de juego de significados, hubiera, ¿qué tipo de opción es la que pondríamos? Si hubiera, por ejemplo, la opción antítesis, esa es la que le quedaría perfecto. Pero recuerden que nosotros vamos a contestar con las opciones que nos dan, no con la que pensemos. Y entonces, ¿cuál debería ser la respuesta correcta? La A, correcto, Sinaí. El juego de significado. Está haciendo un contraste del valor de la inteligencia, del entendimiento con la belleza, la riqueza, la falta de fe. Eso significa fementido, la falta de fe. ¿Ok? Entonces, repito, cuando vayan a contestar un examen, consideren sus opciones. Consideren, no, hoy, por ejemplo, apliqué un repaso de textos políticos y sociales. Y entre uno de las preguntas del repaso, hablaba de que Rousseau, el pensador Rousseau, influyó en o contradijo la política de la monarquía francesa. Y también dice que influyó en los intelectuales aristócratas. ¿Ok? Pero en la respuesta, donde decía que influyó o estuvo en contra de la monarquía francesa, estaba una opción que decía influyó en la aristocracia francesa. Y varios se fueron con esa palabra, la aristocracia francesa. Y en realidad, ¿en quiénes influyó Rousseau? En los intelectuales aristócratas, no en la sociedad aristócrata en total. Así que yo les digo, tienen que prestar atención a cada una de las opciones, porque precisamente los que en alguna ocasión hemos elaborado exámenes profesionales, lo que buscamos es confundir al alumno. Esa es nuestra labor. Yo tengo que poner respuestas que confundan al alumno para que solo el alumno que sabe pueda contestar. Ahí está Diana. Diana estaba en la clase en la mañana. No sé si lo vio, lo escuchó. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre esta porción? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Lo voy a guardar. Voy a guardar este documento. Voy a poner aquí respuestas y lo voy a subir en un ratito al Classroom para que tengan acceso. Bien. Si no hay ninguna duda, quiero encargarles lo siguiente. ¿Ok? Voy a enviar aquí en el Classroom, no en el Classroom, en el WhatsApp. Voy a enviarles aquí en el WhatsApp. Es 6 p.m. Textos literarios. Voy a enviar el módulo número 8. A ver. El módulo número 8, repito, es una sucesión de autores. Aquí. Y está basado en un movimiento mexicano llamado el humanismo. El humanismo consistió en hacer a un lado la cursilería,
hacer a un lado lo informal del barroco. Aquí siempre pongo, cuando veo esta clase, pongo, por ejemplo, estas imágenes que tengo acá. Pasamos de esta parte que parecen dibujitos aquí a mi izquierda. Parecen dibujitos de niños, ¿verdad? Como si la decoración no importara tanto. Y pasamos a algo que es más clásico. Si se dan cuenta, de un lado tiene una decoración así, sin importar las formas, y de este lado, es que estoy con el reflejo, de este lado, la decoración, ¿cómo se ve? Hagan de cuenta que quieren decorar un escritorio y se preguntan, ¿qué tipo de decoración quiero? ¿Quiero una decoración vistosa o una decoración clásica, formal? Esa es la pregunta que se hicieron en esa época y muchos autores literarios dijeron, vamos a regresar a lo formal, ya basta de las cosas barrocas. Y una manera de regresar a lo formal es volver a retomar el mundo clásico. A ver, cuando hablamos acerca del mundo clásico, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué influencia estamos hablando? Cuando dicen que algo es clásico en la literatura, ¿de quiénes hablamos? Pregunta, esta es una pregunta de cultura general. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los griegos y de los romanos. Ellos son los clásicos de la literatura griega y de la literatura romana. ¿Ok? Los famosos Odisea, la famosa, la Ilíada, los famosos cuentos o anales o historias de las guerras que se escribieron, los romanos, el famoso Decamerón y todas esas obras romanas. ¿Ok? No, el Decamerón es de la Edad Media, no es de Roma. Pero en la Roma antigua se escribieron muchísimas obras clásicas que hacían alusión incluso a personajes encarnados por dioses. ¿Ok? Y entonces aquí, en el módulo número 8, vamos a ver algunos ejemplos. Ya lo mandé ahí, pero vamos a ver. Ya lo mandé nada más para que no nos gane el tiempo. Les voy a dar aquí el propósito de este módulo es ver qué hicieron o qué tipo de obras escribieron distintos personajes, como por ejemplo, Diego José Abad. Él escribió una obra que se llama De Dios y de Dios Hombre. ¿Qué está haciendo? Regresando a la época clásica cuando se hablaba acerca de Dios y su relación con las personas. ¿Ok? Rafael Landívar. Él escribió el poema sobre bellezas mexicanas, Rusticatia Mexicana, que hablaba acerca de el área campestre de México. ¿Ok? Está Francisco Javier Alegre, que lo que hizo fue traducir la Ilíada, que es un clásico griego, la batalla entre los griegos y los troyanos. ¿Ok? Y regresó a historias clásicas religiosas como la historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España. Después tenemos a Francisco Javier Clavijero, que escribió Historia Antigua de México. Todo esto, si se dan cuenta, y la famosa grandeza mexicana. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hicieron esos autores? Y regresar a la versión clásica de la literatura.
Dijeron, vamos a pararle un poquito a la locura de los españoles y de los europeos con lo barroco. Vamos a regresar a lo tradicional. Vamos a escribir cosas más serias. Y la referencia o la estructura que se tiene en ese sentido es de los griegos y los romanos. Como por ejemplo, en vez de que estemos escribiendo poemitas allí para todos, vamos a escribir una obra que refleje la situación política del país. Eso era clásico del teatro ateniense, del teatro griego. Utilizar una historia X tomada de otras cosas para reflejar una problemática de la actualidad. En eso consistió el famoso humanismo mexicano. Ya les envié aquí en el Classroom un repaso como de 3 preguntitas muy sencillas. Y mañana vamos a tratar de hacer un repaso de todo lo que ya vimos, del módulo 1 hasta el módulo 8. Por favor, repasen todo lo que tienen apuntado, todos los enlaces, porque eso vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? Tere, Teresa, Diana, Sinaí, Sofía. Hola, Sofía, buenas. Ya se Todo quedaron bien, maravilladas, maestro. ¿verdad? Gracias. Ya se quedaron estupefactas, como decía un amigo. Ninguna. Correcto. Bueno, entonces les encargo, está facilito, en 2 minutos ya lo contestaron. Y pueden contestar, si tienen computadora, pueden contestar, abrir el enlace en la computadora y abrir el documento, el aviso, que llegó un aviso ahorita, el módulo 8 en el celular y van viendo las respuestas. Nada más para que... Correcto. Nos vemos entonces mañana sin falta. Hasta luego. Gracias. Pasen una excelente noche. Gracias, maestro. Nos vemos.